Bien, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a una nueva Parashat. Esta semana corresponden dos Parashat y me van a disculpar un poquito. Ténganme paciencia, estoy un poco resfriado. Mi garganta está un poco atrofiada, pero igual vamos a hacerle empeño. Entonces, para ir comenzando, como les decía, esta semana corresponden dos Parashot, ¿cierto? Nitzavim y Vayele. Esto está en Deuteronomio, ¿cierto? Nitzavim corresponde de Deuteronomio capítulo 29, del versículo 9 hasta el 30-20. Y Mayelef, que significa y fue, ¿cierto? Nitzavim significa todos ustedes se encuentren hoy firmes, ¿cierto? Todos están firmes o erguidos también, se puede decir. Y fue, Vayelef está de 31, versículo 1 hasta el 30. Son parashat muy cortitas en extensión de pesuquín, de versículos, ¿cierto? Pero con una gran connotación. Entonces, hablaremos hoy día de lo que en el libro de Barim, ¿cierto? Deuteronomio, ya en sus últimas horas de vida de Moisés, ¿cierto? Ya en el último día en cual fue que escribió todo esto, ya a puertas de abandonar este plano físico, ¿cierto? Y todo tiene su significado, o sea, todo tiene su todo lo que se vive en en lo que es terrenal, eh, es asimilado, ¿cierto?, en lo que es espiritual. Entonces vamos a ir viendo primero lo que dice la Torá, ¿cierto?, directamente para Shani Sabin, que es como la renovación de la alianza, a lo que se le llama, que es conocido como el nuevo pacto, no anulando el antiguo, sino que es como una renovación. No quiere decir que se cambie el primero por el segundo, sino que es como una renovación. El primer pacto que fue hecho, ¿cierto?, a los padres, que fue rechazado por ellos, por eso perecieron, pero esta es una nueva generación, entonces se hace como una renovación del primer pacto. Mucha gente lo malinterpreta, dice, no, el antiguo pacto era para el pueblo de Israel y el nuevo pacto es para la iglesia, o sea, dándole a entender que Israel queda afuera y solamente le ponen nombre de iglesia como Israel espiritual y así. Sabemos que nos es bien claro que el pueblo escogido por Dios es Israel y el pacto para con Israel es perpetuo, o sea, el pacto de Dios con Israel es inquebrantable. O sea, ellos son los escogidos y ellos son el pueblo santo de Dios. Lo que ellos debían de hacer es ser luz a las naciones. O sea, luz. Si usted tiene mucho significado la palabra Israel, ¿cierto? La permutación y todo eso, pero una de las principales, un sinónimo de Israel, como decir, es luz a las naciones. Eso es lo que, y nosotros como adheridos a Israel, ¿cierto? En forma como un tipo de alma, ¿cierto? No de etnia, sino que de alma, nosotros también tenemos que ser luz a las naciones. Por eso la importancia de estas clases, de estas conexiones, porque nosotros ha sido el deseo en nuestra vida, en lo que nos han inculcado nuestros maestros y todo, de que propaguemos estas enseñanzas a todo aquel que la necesita. Quizás de primera cada persona dice, no, yo no necesito eso, pero está actuando con su inclinación externa, con otra inclinación, pero el alma que sí desea, está ahí esperando poder escuchar palabras de Torah, porque las palabras de Torah tienen vida. Las letras hebreas tienen una fijación como de conexión, ¿cierto? Energética, que solamente la capta el alma.
¿cierto? El alma que desea la adhesión con el Creador capta esta energía y solamente ella la puede percibir. Pero persona natural no desea lo que es la Torá, solamente el alma es el que anda buscando. Entonces, por eso nosotros de alguna forma difundimos esto y la persona que está deseando lo va a encontrar. Va a encontrar estas palabras en las redes, en todo lo que se difunda y un día, no sé, puede ser hoy, mañana, no sé en cuántos años, estos videos nunca se sacan de la internet. Puede llegar el día que va a caer esta enseñanza y le va a hacer bien a su alma. Entonces, entonces es importante la discusión. Dice que la sección de Nitzavim se lee siempre, dice, en el Shabbat que antecede a Rosh Hashanah. O sea, esta, esta parashat, esta porción, es alusiva netamente a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, como hemos aprendido, es el comienzo de lo que es la bajada del hombre a la tierra, ¿cierto? La creación del hombre. Todo, este año ya son 5.084, ¿cierto? Que años desde que el hombre pisó la tierra. Y entonces, para el pueblo judío, este es el conteo de años. Nosotros se nos enseñó de otra forma, el calendario gregoriano, ¿cierto? Que el 2000 son el año cero, eh, es como el comienzo y vamos en el 2023, ¿cierto? A un conteo desde como el nacimiento de Cristo, por decir así. Las religiones lo han nombrado así en conjunto con las naciones occidentales, ¿cierto? Y lo han transformado así. Pero eh, metafísicamente, por decir así, cósmicamente, el conteo de años es mucho más extenso. O sea, antes de Cristo hubo vida, hubieron personas y todo lo que hicieron es importante para nosotros también, porque hay grandes enseñanzas, tremendas enseñanzas antes de eso. Imagine solamente con leer la Torá, está todo ahí, porque todo lo demás que sale desde ahí es complemento de la Torá, ¿cierto? Todos los escritos, las canciones, los versos, las prosas, los datos históricos, todo está redunda en pos de la Torá. La Torá es el libro base, el libro que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí. Todo lo demás también se lo entregó, pero todo va paralelo, alineado con la Torá. Entonces, por eso es importante que usted que sigue una espiritualidad o quiere seguir en pos de Dios, porque todos dicen amar a Dios, siempre tiene que ser importante que usted lea la Torá, aprenda la Torá, viva la Torá, porque si no, si usted empieza leyendo por otro lado, usted es como cuando usted, voy a poner un ejemplo de sagas, por ejemplo, un ejemplo de la saga, por ejemplo, de Star Wars. Si usted solamente se queda con la trilogía y no ve las precuelas o las secuelas, usted no va a entender nada. No va a entender de la historia porque se cuenta de una forma diferente. Se empezó por la parte del medio, después pasaron años, se hicieron las partes de la infancia del personaje principal y así. Entonces, si usted no va al pasado, por decir así, al inicio, al Bereshit, usted no va a entender de lo que se está hablando más adelante. Entonces, en eso nosotros lo mismo, dado a este ejemplo, quizá algunos no lo van a entender porque no han visto las películas, pero es una referencia clara para ver que así se entiende lo que es la espiritualidad en parte de lo que Dios nos ha dado. Entonces, decíamos que Rosh Hashanah, ¿cierto? Cabeza de año, ¿cierto? Es como el inicio de lo metafísico. Es un nuevo inicio que tiene mucha importancia, mucha relevancia de lo que hiciste en el año, de lo que hiciste y de lo que no hiciste, porque más que nada la gran importancia de Rosh Hashanah es llevar a juicio de las cosas que muchas veces no hiciste,
porque las que hiciste ya pasaron, ya están en el pasado, aunque hay que pedir perdón por eso, hay que hacer renovaciones, pero es algo tremendo, es algo que así a simple vista las personas no lo notan, pero gracias a todos los tzadikim, todos los justos que llevan espiritualidad de antaño, el mundo se sostiene, el plano físico y el espiritual se sostiene por, la, por las conexiones de ellos, por llevar a cabo esto. Y hoy en día es la labor de nosotros. Quizás mucha gente no conoce de esto y estos días de conexión que van a ver, que ya nos queda súper poco, ya la próxima semana, eh, lo van a pasar como días cualquiera. Quizás acá en Chile hay también fiestas de independencia de Chile, ¿cierto? De las fiestas patrias y van a estar más metidos con el pensamiento de aquellas fiestas que son de acá y que no es malo, obviamente, recordar que nuestra independencia, nuestra patria, ¿cierto? Como nuestra identidad como chilenos, ¿cierto? O lo que fuera en el día que sea en su país, pero esta importancia de lo que es Rosh Hashanah es algo eterno, algo para buscar vida, porque eso es lo que le venimos a pedir a Hashem, a Dios en estas fiestas, es vida para poder hacer las cosas que no hicimos el año anterior. Vida más que nada, porque mucha gente quizás dice, no, pero es que aquí se abren los portales en todas las bendiciones, está bien, y comparto eso y es muy bueno, pero no solamente enfocarnos en recibir cosas, sino que primeramente tener vida para poder hacerlas, para poder tenerlas. Entonces, esa es como la importancia más que nada, más grande de Rosh Hashanah, ¿cierto? De la cabeza de año. Y entonces alude esta frase de que ustedes están aquí, se encuentran hoy firmes, tomarse como una confirmación de que Hashem está en sentido de hoy, en el día de Rosh Hashanah, ¿cierto? Aludiendo de que el pueblo de Israel, el primer Rosh Hashanah que van a vivir en la tierra de Israel, deben pararse delante, después de haber vivido toda la travesía del desierto, de haber pasado hambre, de haber comido maná, de haber visto como los milagros, de haber salido de Egipto, todas las cosas que han vivido, hoy están firmes, ¿cierto? En una tierra nueva, pidiendo vida para poder dar vida a los demás desde ahí, desde ese asentamiento en la tierra que se les había prometido. Entonces dice, todos ustedes, ¿cierto? En la primera aliada dice, todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem, su Elohim, los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales y todos los hombres de Israel. Importante aquí mencionar que no solamente los más importantes, y aquí nombra a todos, mire, los niños, las mujeres, el prosélito que vive con ustedes, incluso el leñador y el aguatero. O sea, pone a todas las posiciones. Aquí no se salva a nadie, ¿no? Aquí, en esta apertura cósmica, en esta apertura energética, todos estamos delante de Dios, entregando lo que hicimos en el año y como les vuelvo a repetir, y lo que no hicimos también, porque es más importante lo que no hicimos, porque de lo que hicimos, como les dije, ya pasó y ya fue ejecutado, y lo que no hicimos es lo que tenemos que rendir esa cuenta. Entonces, es importante tomar en cuenta esas cosas. Bien, y vamos a ver un poco de lo que... Perdón, un poco voy a mover la cámara para buscar el archivo que tengo por aquí. Ya. Entonces, perdón por eso. Dice que para Shani Sabin, ¿cierto? Hoy todos ustedes están de pie en presencia de Dios, nuestro Señor, ¿cierto? Los líderes, las tribus, los ancianos, los oficiales, ¿cierto? Hasta el aguatero, como dice ahí, que a lo mejor eran mirados como algo menor, pero como les digo, cada persona, que niño, sea pobre, sea rico, lo que sea, tienen una cuenta que dar. Como en la paracha anterior, cuando entrega las primicias, ¿cierto? Hasta el rey tenía que llevar su canasto. O sea, esto aquí entra en todo. Entonces Moisés
dice que reunió a todo el pueblo, que pues era capaz de iluminar a cada uno de los judíos. Eso lo habla el Likutei Halajot, ¿cierto? En ese libro de Nachman de Breslau. Entonces siempre, como le decía, se lee antes de Rosh Hashanah, dado que los decretos del día de juicio hace falta, ¿cierto? La unidad, esto de estar unido, por eso no dice estás tú de pie aquí delante, no, porque esto es para todos. El pueblo se tenía que reunir con amor, por eso lo hacen en forma de fiesta. En una fiesta tú no vas a llegar a una fiesta con conflictos, con cosas así, aunque podemos ver las fiestas seculares que ya empiezan las personas a tomar alcohol o a beber, les cambia la percepción y muchas veces se transforman en tragedias, en peleas y todo eso. Acá no, acá es una conexión, se le llama fiesta, pero es una conexión de traer todo delante de Hashem para que él pueda abrir los portales y luego de eso es un proceso de quizás 10 días para llegar al día del perdón, que es Yom Kippur, ¿cierto? Y ahí empezar de nuevo con con lo que Dios nos va dando herramientas para poder ejecutar lo que Él nos pide. Por eso ya vamos en las 51 y 52 de porciones, ¿cierto? De las 54, y ya después de Yom Kippur comienza una nueva rueda de enseñanza de Berechit, desde Génesis en adelante, ¿cierto? Para retomar o iniciar de nuevo, ¿cierto? Estas conexiones ya con otra connotación, porque cada año nosotros tenemos que ir aprendiendo y siendo más que el año anterior, no quedarnos en el pasado, como se dice, no quedarnos con lo que ya aprendimos, sino que es como olvidar lo anterior y comenzar de nuevo con algo mejor, con algo más grande, más energético. Entonces, de eso es lo que se trata. Entonces, en un nivel simbólico, ustedes hace referencia a la persona que está escuchando, ¿cierto? De pies hace referencia al lugar y el hoy hace referencia al tiempo. Entonces, al unirnos, conectamos con los conceptos de cada persona, de espacio y de tiempo, y lo traemos delante de Dios. Eso es lo que dice el Likutei Halajot. La Torá hace una lista de 10 clases de personas, ¿cierto? Los líderes, las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, todo hombre de Israel, los hijos, las mujeres, los conversos, ¿cierto? Los que llegan a esto, aquellos que cortan la leña y aquellos que traen agua. Esto nos enseña la importancia de la unidad, pues todos los judíos, desde el más grande hasta el más pequeño, deben unirse para que sus plegarias puedan ascender hacia lo alto, o sea, vayan con más fuerza, o sea, siempre en la unidad, siempre hay un dicho que dice la unidad hace la fuerza. Eso eh, es vívido, eso es comprobable hasta personas que no saben de espiritualidad, saben que dos cabezas piensan mejor que una, que cuatro manos, cuatro brazos llevan más fuerza y así. Siempre la unidad siempre ha sido caracterizada por fortaleza. Entonces eso por eso es la importancia de hacer una fiesta, porque podría decir, no, que ustedes háganlo solo en su casa, usted personalmente, cada uno, sino que por eso es reunir como a modo de fiesta a las personas para que se haga en conjunto, ¿cierto? Y en armonía y en todo lo que conlleva la unidad. Entonces, sea donde fuere que se encuentre la persona, debe tratar de recitar sus plegarias en el aire puro de la tierra de Israel, ¿cierto? Nosotros no estamos en la tierra de Israel, pero en forma espiritual lo hacemos como la solución que se encuentra aludida en este versículo. O sea, de pies, hace referencia a la plegaria, en presencia de Dios tu Señor, esto corresponde a la tierra de Israel, como enseñan nuestros sabios, todo aquel que vive en la tierra de Israel es como que tiene un Dios. O sea, el vivir, el conectar con Israel en el ámbito espiritual y conectar es conectar con Dios directamente. Entonces, de eso es lo que que trataba en grandes rasgos Nitzavim, ¿cierto?
erguidos, ¿cierto? Todos vosotros vivimos, Jesús dice en una parte, erguidas vuestras cabezas, ¿cierto? Porque la redención está cerca. O sea, esta fiesta de conexión de Rosh Hashanah es más que nada una fiesta de redención. O sea, redimirte de las cosas que no hiciste en el año anterior, pero hoy se te da una nueva oportunidad, una nueva misericordia, ¿cierto? Para poder seguir adelante en esta vida. Muchos decretos son en contra en esta fecha, pero si a ti no se te ha dado eso, o si se te dio para tal fecha, tú aprovecharla al máximo. Entonces, volviendo a lo que habla del pacto, porque eso es lo que hablaremos acerca de Miras, dice que todos coinciden, ¿cierto? Los que han estudiado estas porciones, que Moisés había convocado al pueblo para concretar un nuevo pacto, en semejanza al del Sinaí, con la generación anterior, ¿cierto? El primer pacto dice que fue violado con el episodio del becerro de oro, ¿cierto? Que lo hemos visto muchas veces en varias paradas, muchas hacia atrás. Y entonces allí la necesidad de renovación. Renovación no quiere decir que quita el primero. Obviamente el primero es válido, pero la renovación es como no eliminar del todo el primero, sino que mejorarlo, por decir así. Entonces esta vez Moisés se dirige especialmente a la nueva generación que va a concretar el anhelado sueño de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Para asentarse en ella. Y Moisés lo está, él está vedado a hacerlo, ¿cierto? Él ya sabe que no va a entrar, hace tiempo que ya sabía que no iba a entrar, pero las palabras que él da al pueblo, ¿cierto? A su pueblo, el que él guió por mucho tiempo, lo educó como si fueran sus propios hijos, ¿cierto? Por todo lo que Dios, la sabiduría que Dios le entregó, lo que él escribió, ¿cierto? Hasta estos días. Por ello, las prevenciones son necesarias ahora en este escrito para la generación y las siguientes, que somos todos nosotros, que tienen por misión realizar los sueños, ¿cierto? Las cosas estos pactos que Moisés no pudo concretar hasta entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Pero ya sabemos cuál es el significado de por cuál no entró. Entonces, aquí estamos nosotros, dice, de pie el día de hoy delante de Dios, ¿cierto? Y con el que está aquí con nosotros, ¿cierto? Y tomar en cuenta que es como un juicio, ¿cierto? El día de juicio, se le llama también. Y en el juicio siempre hay un fiscal, hay un abogado y el juez, ¿cierto? El juez principal, sabemos que es Dios. El, el fiscal, ¿cierto? Para los que saben de leyes, el fiscal es siempre el acusador y ese es el Satán, como le llamamos. Y tienes que tener en cuenta que el Satán tiene todas las pruebas, pruebas delante de Dios para acusarte. Las pruebas son la luz que no dirigiste o la luz que mal aprovechaste, eh, y él las tiene como prueba, y tú las sabes también porque tú, Satán, la mala inclinación vive en ti. Y el abogado en sí, para todos nosotros en forma metafísica, es el sonido del chofar, que esas explicaciones no las vamos a dar ahora porque son muy extensas, muy técnicas, de los sonidos del chofar, ¿cierto? De instrumentos, de antílope, de carnero, o de lo que sea, para poder conectar con esas bendiciones, para abrir esos portales en ese tiempo y aboga por nosotros. Es como una, ¿cómo decir? Es algo hecho físicamente, pero con una connotación espiritual tremenda. Mucha gente dirá, no, pero es que esas cosas que sonido del chofar, ¿qué es lo que es eso? Es un sonido. No saben las vibraciones que produce ese sonido al alma, ¿cierto? Algo metafísico no tiene explicación. Así que nunca menospreciar tales cosas que Dios ha ordenado. Entonces vamos a ir directamente a lo que habla el Midrash, ¿cierto? De lo que el tema de que habla hoy, de que Moisés acuerda un nuevo pacto, ¿cierto? La renovación, como le había explicado, con la nación que ingresa a la tierra. Entonces, en el último día de su vida, Moisés siguió hablando
siguió hablando a la asamblea de los judíos, ¿cierto? Del pueblo de Israel, y comenzó con afirmaciones reconfortantes, ¿cierto? Tenía que darle ánimo porque estaban a puertas de entrar a una tierra que se le había prometido, y ya no iban a entrar con su líder, ¿cierto? Moisés había quedado atrás, pero aquí él les da ánimo, ¿cierto? Moisés comenzó con afirmaciones reconfortantes, como diciendo, sé que están atemorizados después de haber escuchado las 98 maldiciones, ¿cierto? Porque vieron, se mostraban más que nada maldiciones, obviamente hay bendiciones también, pero las maldiciones siempre es bueno escuchar lo malo. ¿Por qué? Porque así tú entras prevenido a algo. Entonces, dice que les aseguro que a pesar de todas las aflicciones, ustedes sobrevivirán. O sea, él estaba seguro de que esta nación iba a ser una nación que iba a conquistar esa tierra, ¿cierto? Con, con el liderazgo de Josué, ¿cierto? Como guerrero, como persona que iba a la guerra. Y estas maldiciones en última instancia los beneficiarán. O sea, le dice, ¿cómo una maldición me va a beneficiar si es algo malo? En sí, sabemos que cuando nos pasan cosas malas, de eso aprendemos. Entonces Dios declaró en Devarim 32:23, o sea, Deuteronomio, dice, mis flechas voy a agotar en ellos, quiere decir en los judíos, esta amenaza es al mismo tiempo tranquilizadora, pues implica, todas mis flechas serán agotadas, como hijos de Israel seguirán aquí. Dice entonces que un arquero dirigió su arco hacia el techo, siguió disparando hasta que su bolsa de flechas, o su alabarda, ¿cierto?, quedó vacía, pero el techo soportó el ataque. En forma similar, el pueblo judío sufre y sufre, ¿cierto? Y los individuos mueren, pero la nación siempre sobrevive. Y eso lo podemos ver históricamente. ¿Cuánto ha sufrido el pueblo de Israel? Ataques de los países vecinos por poseerlo, porque como ellos prosperan, tienen sabiduría y todas esas cosas, siempre los pueblos aledaños, ¿cierto?, de alrededor, lo quieren poseer y le hacen guerra y un montón de cosas, y hasta los días de hoy el pueblo de Israel está ahí intacto. Aunque las personas han muerto, sí, hay mucha mortandad de las guerras que han habido, pero el pueblo de Israel sobrevive. Entonces cuando dice, cuando los gentiles sufren, niegan a Dios, mientras que los judíos aún así lo reconocen. Al final serán recompensados con la vida en el mundo venidero. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta, muchas veces nos vienen cosas malas. Lo importante es no renegar en contra de Dios, porque las cosas que vienen son para nuestro aprendizaje, incluso cosas muy terribles que vienen, por ejemplo, por darle solamente un ejemplo, muchas personas pierden no sé, infantes, niños a corta edad, a veces todavía no alcanzan a nacer. Hasta en eso Dios tiene un plan, hasta en eso Dios fortalece a las personas para que sean mejores personas, o cuando viene una persona que viene con problemas, ¿cierto? Viene, no sé, síndrome de Down, con derrame cerebral, su vida desde pequeño, las personas que lo tienen a cargo aprenden a cómo llevar amor a esas personas. Entonces, es importante de todo lo que nosotros veamos malo, como maldición, transformarlo en bendición. Entonces Moisés, perdón, exhortó al pueblo, dice, este día se asemeja al día de la entrega de la Torá. Dios hace un nuevo pacto, por lo cual nos compromete mediante un juramento. Todos acepten este pacto, dice. Vuestros líderes, Josué, Eleazar, que era el Cohen Gadol en ese tiempo, el hijo de Aarón, los Nesim, que son los líderes de las tribus, los ancianos del Sanedrín, los jueces por encima de los miles, 150 y decenas, todos vuestros hombres, vuestras esposas, quienes pueden no comprender totalmente mis palabras, pero serán compensadas por escuchar y aceptarlas. ¿Cierto? Es importante que a veces nosotros decimos, no, pero yo no entiendo nada. Entiendo de lo que estás hablando, pero lo importante es que estás poniendo atención. Aunque no lo entiendes, llegará un día que sí lo entenderá. Y entonces dice, y a vuestros hijos, quienes serán educados con Torah y Misbot, con palabra de Dios y con precepto. El pacto incluye a aquellos conversos, ¿cierto?, entre ustedes que son leñadores y quienes extraen el agua. Moisés hace referencia a un grupo de cananitas que pidieron ser aceptados como del pueblo de Israel. También los designó como leñadores y encargados de extraer el agua. También presagió que los Giboim se convertirían en forma falsa durante los tiempos de Josué a fin de salvar sus vidas, y por ende lo incluyó
en el pacto. El pacto obliga a los judíos que nazcan en el futuro, aunque no existen físicamente en presencia, sus almas sí están presentes en esta asamblea. En Matán Torah, ¿cierto? En la entrega de la Torah, también todas las almas judías estaban presentes, haciendo alusión que las almas trascienden en el tiempo. Dios desea que acepten la Torá, ¿cierto? Los escritos de Él, con un juramento antes de que yo finalice mi liderazgo. Está hablando Moisés. Él mismo prometió a los patriarcas que nunca cambiaría el pueblo judío por otra nación. Y solamente Él estuviera obligado por un juramento y ustedes no. El tratado no sería equitativo. Entonces dice que en los días del profeta Ezequiel, algunos ancianos judíos, desalentados por el sufrimiento de la nación a manos del emperador babilónico, ¿cierto? Que era Nabucodonosor, que es Nabucodonosor, como es la traducción, cuestionaron al profeta, quizás estamos libres de cumplir con los preceptos de Dios y nos ha venido este Nabucodonosor como un amo y vende a su esclavo a un amo diferente. Ezequiel contestó que Dios ha adquirido a los judíos como sus sirvientes para siempre. Los entregó en manos de Nabucodonosor únicamente por sus pecados, pero están atados a su Torá para siempre. O sea, aunque ellos hayan ido deportados, ¿cierto?, a 70 años en Babilonia, se está hablando de Jerusalén, de Judá en esos tiempos, pero ellos nunca olvidaron eh, su Torá, su palabra, ¿cierto? Ellos, aunque de todas formas y maneras trató este rey pagano de hacerlos olvidar de su tierra y de todas sus costumbres, pero siempre había un remanente, un grupo de personas que guardaban esto, ¿cierto? Guardaban estas palabras porque ellos sabían que esta palabra era lo que les hacía, les convertía cada año. Por ejemplo, estuvieron 70 años ya, pero siempre dentro de esos 70 años ellos celebraban las fiestas, aún a lo mejor encarcelados, ¿cierto? En calabozos, pero de alguna forma se encargaban de conectar con estas fiestas. Así que es un gran mérito para este pueblo que fue llevado allá, aunque la mayoría que fueron llevados fue por sus pecados, por sus transgresiones, por su idolatría, pero hubieron personas que sí fueron fieles. Entonces, ¿por qué celebró esto con los hijos de Israel antes de ingresar a la tierra de Israel? Esta es la pregunta. Dice que la tremenda desolación de su experiencia en el desierto y el hecho de que dependieran totalmente de la providencia divina, ¿cierto?, para su supervivencia, pudo haberlos obligado a cuidar la Torá en el desierto. Dios consideró necesario un nuevo pacto cuando estuvieran listos para ingresar a la tierra de Israel, la tierra de la abundancia material, pues existía un grave peligro de que se relajara el cumplimiento de estos preceptos y se abandonara a Dios. O sea, había que llegar firme. Por eso el significado de Nitzavim es ustedes estén firmes cuando entren a la tierra que Dios les ha prometido. Moisés advirtió al pueblo: muchos de ustedes que vivieron en Egipto aún recuerdan sus imágenes de madera y de piedra, las que guardaron afuera, ¿cierto? La idolatría, y aquellas de oro y de plata, encerradas en sus hogares por temor al robo. Les rendían culto y adoración, y pueden haberse impresionado por sus riquezas, ¿cierto? Todo lo que a nosotros nos sorprende hoy en día, todas las cosas de dinero, las cosas, el buenestar, el estatus, todas esas cosas, comparación con lo que está hablando ahí. Entonces dice que les rendían culto y pueden haberse impresionado por su riqueza, el éxito y el prestigio. Hay otros de ustedes que veneran a los dioses de Edom, Amón, Moab y Midian. Quizás algunos o algunos en esta asamblea veneran a esos dioses aún en sus corazones, mientras falsamente contestan amén. Y eso pasa en todos lados. A veces estamos escuchando, pero estamos pensando en otras cosas. Igualmente decimos amén, hipócritamente, pero Dios nos libre de todas esas cosas. Cuando escuchan la declaración, maldito el hombre que hace una imagen de idolatría, pueden creer que Dios no castiga al hombre por sus malos pensamientos, o pueden suponer que como individuos son inmunes a las maldiciones divinas, las que fueron pronunciadas únicamente con toda la comunidad. Sepan entonces que no es así.
El hombre que piensa, voy a ignorar el pacto y seguir satisfaciendo mis deseos, no será perdonado por Dios. Dios castigará hasta el individuo que venera a los ídolos en su pensamiento. Muchas veces personas dicen que idolatría son las religiones que adoran estatuas y cosas hechas, dioses falsos, pero muchas veces personas que dicen ser espirituales en sus pensamientos tienen idolatría. Así que tener cuidado con eso. Moisés le advierte que si una persona se rinde aún levemente ante las inclinaciones malas, será atraído por pecados mucho más peores. Eso es muy claro. Dice que en una parte que cuando salen 8 espíritus malignos, estos vuelven, van a buscar 8 más, pillan la casa limpia y dice que el postrer estado de aquella persona es peor. Imagínense cuán grande es el aumento de esta idolatría. La inclinación al mal, ¿cierto? Primero establece una base al persuadir a la persona, primero a pecar un poquito solamente. O sea, un poquito, dicen algunos, no, no pasa nada. Gradualmente induce a la víctima a pecados más y más profundos. Su influencia sobre la persona al principio se asemeja a un hilo de una telaraña, pero eventualmente su lazo se fortalece. En la comparación. Moisés declaró, una vez una persona comienza a ceder a él, es decir, al Yetzer Hará, o sea, al mala inclinación, el mal instinto, ante los deseos nunca más quedará satisfecho. Seguirá con ese deseo de poder seguir haciendo esta cosa. Por el contrario, codiciará aún más los placeres prohibidos. Dios no perdonará a quien profana este pacto. Si uno peca deliberadamente, Dios mismo lo castigará hasta por los pecados cometidos con anterioridad en forma inadvertida. El enojo divino será encendido contra él y las maldiciones escritas en esta Torá serán cumplidas. Y se cumple cuando dice que aquellas personas le persiguieron hasta todas las plagas de Egipto. Moisés ahora habló acerca del futuro, cuando los judíos venerarán, luego, ¿cierto?, ídolos. Cuando en el futuro los gentiles atestiguen la forma en que Dios los castiga, abandonando la tierra y exiliándolos de allí. Y pregunten por qué de todos los pueblos de la tierra solamente ustedes sufren así. Vuestros descendientes tendrán que reconocer la justicia de Dios. Esto se debe a que aceptaron el pacto de Dios y luego lo transgredieron. Como cuando a usted le dan una orden y usted dice, sí, la voy a hacer, pero luego no la considera y le alcanza. Desde hoy Dios los considera a todos responsables, no solo por los pecados comunitarios, sino por las transgresiones de cada individuo. En ese momento, el pueblo respondió, Moisés, aceptamos ser responsables por los pecados públicos de nuestros hermanos, los que no llevamos a una corte judicial, o sea, los que pasaron desapercibidos, pero no por sus pecados ocultos. Dios consintió considerar a los israelitas responsables únicamente por sus pecados colectivos públicos. En efecto, postergó responsabilizar a la comunidad por los pecados de los individuos hasta después que los judíos hubiesen cruzado el Jordán, o sea, el río Jordán, e ingresando a la tierra de Israel y aceptando las bendiciones y las maldiciones sobre los montes Gerizim y Ebal. La recompensa de Dios es siempre proporcionalmente mayor que su castigo. Eso estamos claros, siempre Dios es benevolente, o sea, dice que Él es tardo para la ira, pero más grande en misericordia. O sea, siempre la recompensa de Dios va a ser mayor que su castigo. Declaró que la totalidad de la comunidad judía sufre por el pecado de un individuo. Cuanto más, entonces se beneficia toda la comunidad por los méritos de un individuo. Por eso siempre está la enseñanza del sadik, de la persona que es justa, que puede, ¿cierto?, por sus méritos, redimir a demás personas. Por ello nuestros sabios enseñan la totalidad del mundo es mantenida por los méritos de un sadik, de un justo. Como dice, el sadik es el fundamento del mundo. Por eso nosotros debemos ser agradecidos con todas estas personas que hasta los días de hoy, antes que nosotros conociésemos todo esto, han sostenido el plano físico y espiritual con su justicia, ¿cierto? La asamblea que estaba por entrar a la tierra de Israel aceptó este nuevo pacto,
además del pacto celebrado en Sinaí. ¿Ves que el pacto anterior no se abolió, sino que era una renovación de ambos? Así que al tener cuidado con lo que se habla de aquello. Entonces, esto es más que nada en cuanto a la porción de Nitzamin, y veremos solo un poquito solamente de lo que es Bayeresh, para como corresponden las dos esta semana. Vamos a dar algo, pero súper poco, ya para ir terminando eh, esta conexión. Entonces dice que Moisés consuela a los judíos respecto de su muerte inminente. Entonces sabíamos que Moisés no iba a entrar, pero él los consuela para que sigan con el mismo ánimo que venían. El día de la muerte de Moisés, una voz celestial se reveló ante él: Moisés, tienes solamente un día más de vida. En este momento Moisés caminó al campamento levita, donde estaba ubicado su tienda, porque él era un levita, ¿cierto? El campamento israelita, a fin de despedirse de los judíos y reconfortarlos respecto de su muerte inminente. Por eso el nombre de y fue, ¿cierto? Y fue, quiere decir de que ya Moisés no iba a seguir con ellos. Moisés era tan humilde que consideraba que era su obligación personal despedirse del pueblo en ese momento. Las palabras de consuelo de Moisés fueron: soy un hombre viejo, de 120 años, no se me permite enseñarle más Torá. Dios ha cerrado la fuente de sabiduría ante mí. Dios no me permite cruzar el Jordán, pero no se desalienten. Su divinidad, su Tejiná, ¿cierto?, pasará delante de ustedes y Josué será vuestro líder. Dios destruirá las naciones de la tierra que están en Canaán, así como destruyó los reinos de Sijón y Og. Los dejo, perdón, porque soy humano y mis días son limitados. Pero Dios no los abandonará mientras le sirvan a Él y sean leales a Él. Moisés llamó a Josué y lo honró en presencia de todos los judíos. Lo atavió con vestimentas reales, lo sentó en su propia silla y colocó una corona sobre su cabeza. Todo eso para que los judíos lo aceptaran como su nuevo líder. Moisés alentó a Josué: fortalece tu conocimiento de la Torá y los preceptos y los mandamientos, y vivirás hasta conquistar la tierra y dividirla entre las tribus. Dios estará contigo, no temas ni tiembles. Entonces, esta ha sido la conexión del día de hoy. Muy agradecido por Dios haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes en este día. Y lo que podemos aprender aporta ya de esta conexión cósmica, ¿cierto?, que se da cada año en Rosh Hashanah, de poder venir ante Él firme, ¿cierto? Puede haber atravesado todo un año con muchas cosas, buenas y malas, pero como decía la misma porción, que la bendición y la misericordia de Dios, su sabiduría y todo lo que conlleva, es mejor que lo malo o lo que nosotros veamos como malo, porque hasta lo malo Dios lo transforma en bueno. Así que sean todos muy bendecidos. Si hay alguien que quiera decir algo, está a disposición sus palabras. Bueno, si no hay nadie que... Baruch Hashem, hermano Miguel. Ahí levanté la mano, Ah, no sé si no se lo vi. veía, perdón. No se veía, perdón. Pero Eh, parece que levantó primero a Dano, ¿no? No ya, sé. bueno, lo espero entonces. Sí, en eso sí. Que la pantalla no me dejaba ver. Adán, adelante. Después va a ver Pastor Manuel. Amén. Bueno, chaval, saludos a todos. Gracias, Miguel, como siempre, Jacob también, eh, por el esfuerzo, ¿ah? Porque a pesar de todo hay que estar firme, como decía la porción. Sí, Para mí, importante, siempre me gusta esta época del año y esta porción en especial, porque sea como se sea, uno tiene reminiscencias, recuerdos de
cómo iniciamos nosotros nuestro camino. Ahí hay un himno muy bonito que me gustaba mucho cuando era joven, que se llamaba Firme y Adelante. Y en ese entonces uno no sabía hacia dónde iba, ni si estaba tan firme en realidad. Claro, Y todas esas cosas uno lo hacen reflexionar justamente a propósito de la época del año y de la fiesta que se aproxima en cuanto a lo voluble que nosotros somos, a esta condición que permanentemente nosotros está cambiando y que nos da la posibilidad de crecer, Miguel, de avanzar en la dirección y alineado con el propósito para el cual estamos aquí definitivamente. Entender que nosotros estamos aquí para hacer luz, como decías tú al principio, para conectar con la luz y por eso estamos de pie firme, esa es la postura. Y cómo nosotros también en nuestra mente carnal tenemos siempre una visión de las cosas, pero que cuando empezamos a profundizar en lo maravilloso del amor, de la bondad del Creador y de su sabiduría, nos encontramos con eh, vistas completamente diferentes. Por ejemplo, uno piensa normalmente en el tema del juicio y como decías tú, ¿verdad? Eh, nosotros vivimos preocupados en realidad por lo que hemos hecho. Estamos más preocupados desde nuestra visión humana en el momento, y de hecho la invitación hoy día permanente del cristianismo es a un juicio, ¿ah? Arrepiéntete rápido porque Cristo viene y te va a pillar. ¿Te fijas? Y nuestra mente humana está permanentemente preocupada del pasado y no ocupada en el presente, lo que podemos hacer de aquí en adelante. Isaías 1 dice por ahí que si tus pecados fueren como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos. Y esa es la oferta que permanentemente el Creador nos hace a entender que Él ama la justicia, pero justamente es más poderoso su bondad y el deseo de que nosotros estemos conectados con Él y que cambiemos nuestro estilo de vida y nuestra conciencia para vivir una vida de aquí en adelante, todos los años un escalón más cerca de Él. Así que para mí, Miguel, te agradezco por el esfuerzo, repito, y a Miguel, a Jacob también por el permanente esfuerzo y compromiso con todos nosotros para entregarnos este conocimiento, esta sabiduría, compartirla y animarnos a todos a estar de pie, conectados y apuntar en la dirección que corresponde y cimentados justamente en la verdad que es la Torá. Así que un abrazo amén. para todos, Shabbat Shalom. Amén. Gracias, Adán, por esas palabras siempre tan asertivas. Así que gracias por tus comentarios. Servirán mucho para las personas que escuchan. Adelante, pastora. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la enseñanza. Siempre es bueno, muy bueno recibir estas porciones, entenderlas y a través de ellas Hashem va hablando a nuestras vidas, confirmando todo lo que uno igual va leyendo, aprendiendo, porque Hashem también habla a través de sueños a nosotros, ¿cierto? Y después con las enseñanzas uno confirma lo que vio o lo que entendió en el sueño. Así que Baruch Hashem, muy buena la enseñanza, hermano Miguel, y yo leía en estos días, estudiaba esta porción. Justamente anoche me desvelé igual estudiando, tratando de ordenar algunas cosas como un rompecabezas, porque la Torah es un rompecabezas a veces. Hay que traer de allá, unir acá y traer otra vez de allá y unir acá e ir otra vez a lo antiguo y venir otra vez a la... Es como, es muy hermoso cuando uno lo entiende. Entonces, ahora, por ejemplo, con esta enseñanza que usted estaba dando, que habla de la firmeza, justamente estaba estudiando anoche de que la vestimenta de los sacerdotes, de los Cohen en este caso, llevan un color azul. Siempre el azul es como principal en las vestimentas. Y eso simboliza la firmeza o sea,
Y yo iba a Génesis cuando el Eterno creó los cielos y la tierra, dice, y después separó las aguas de las aguas. Es como que nosotros estuviéramos viviendo en medio de aguas y agua, y el agua es obviamente azul y es como una firmeza. Y por eso que también eso lleva el color azul en el manto de Yeshua, o sea, en el manto judío, en este caso, todo lo que los sacerdotes usan este manto. Talit. El talit, sí, lleva el color azul de la firmeza. Y esto es lo que cada año nosotros estudiamos, ¿cierto? Todas estas porciones. Y cuando llegamos a este final, a este tema, uno tiene que hacerse una retroinspección y confirmar y tener esa firmeza, seguir todavía. Porque como humanos siempre vamos a tener cositas que no suceden, ¿cierto? Pero hay que tener esta firmeza en la palabra, en el pacto, primeramente en el pacto, porque el pacto es que Moisés hizo con el Eterno, que cuando un pueblo sea entregado a las manos de Israel, este pueblo se congregará a Hashem. Ese es nuestro pacto. Si nosotros vamos ganando las guerras, tenemos que tener la firmeza y dedicarnos más aún todavía a este camino espiritual. Y ir caminando, demostrar con nuestras huellas realmente que Hashem es vida. Y ahí, por ejemplo, Moisés también decía que ponía la vida y la muerte, la maldición y la bendición delante del pueblo. Y en el corazón está la firmeza, está la palabra, está el entendimiento, está la sabiduría. En el corazón y en la boca, dice. Y justamente corazón en hebreo tiene la numerología 32. Y justamente también tenemos 32 dientes en la boca. Entonces es como una unión. El corazón y la boca da vida. 32 más 32 nos da vida. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno tiene esa firmeza, pero hay que tener esa firmeza, hay que tener el equilibrio entre el cielo y la tierra, porque estamos como en el medio de esa expansión que el Eterno creó en aquel entonces. Y cuando logramos equilibrar eso, el conocimiento, el entendimiento, el equilibrio, ahí vamos a tener esta firmeza. Porque como te digo, como humanos, a veces nos toca pasar pruebas, pasar por el desierto. Pero con este conocimiento, si lo afirmamos en nuestro corazón y declaramos siempre que Hashem es el que guía, como acá Moisés le estaba diciendo a Josué, que Hashem va adelante y la batalla siempre la vamos a tener ganada si es que tenemos esa firmeza y no tambaleamos. Así que eso, hermano Miguel, muchas gracias por la enseñanza y Baruch Hashem, siempre es una bendición tremenda en nuestras vidas todas estas porciones que nos comparte usted. Gracias y Shabbat Shalom para todos. Amén. Gracias a usted por estar aquí, por sus palabras, por esa sabiduría que Dios le ha dado también, de conectar todo eso, y de todos nosotros aprendemos. Así que gracias por eso, y Baruch Hashem por su vida y por su familia. Amén. Así que, si hay alguien más, sino para estar dando término a esta transmisión, bendiciones a cada uno, disfruten de este día y, como decía nuestra pastora, hacer esa introspección. Bien, yo me voy despidiendo. Gracias a todos por estar y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Miguel, muchas gracias por la enseñanza. Shabbat Shalom. Adiós. Vemos.